Ahí vamos. Ahí estamos grabando. Le decía, Hogarth, Williams y Stuart Hall, los tres nombres ineludibles de la escuela de Birmingham. A esos tres le sumamos al autor que tienen en la bibliografía de la clase de nuestra unidad, Edward Palmer Thompson. A diferencia de los otros, Thompson era historiador, Hogarth, Williams, sobre todo ellos dos, pero también se puede incluir a Stuart Hall también en ese grupo, venían de la crítica literaria, digamos, del estudio de la literatura. Thompson era historiador y Thompson, estrictamente hablando, no formaba parte del centro, no era integrante del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, no era ese su lugar de trabajo. Sin embargo, se lo considera parte de los estudios culturales ingleses porque en un diálogo, en el diálogo que entablaron entre ellos, se fue conformando esta perspectiva. En términos así de desarrollo histórico, tenemos al Hogarth como el primer antecedente de esta perspectiva, y después Williams y Thompson son los dos exponentes teóricos más importantes, y el más joven de todos estos cuatro que les estoy nombrando, Hall, es quien continúa la perspectiva a partir de la década del 70. Hall es el segundo director del centro, y bueno, y es quien un poco continúa la perspectiva y es quien se encarga de masificar la mirada de los estudios culturales. Rápido, ¿qué habría que pensar sobre los estudios culturales? Bueno, son autores que vienen del marxismo, que se escriben en el marxismo inglés y que forman parte, Williams, Thompson y Hogarth, los viejos, digámosle así, forman parte de una generación de intelectuales, de universitarios, que rompe con el Partido Comunista Inglés a mediados de la década del 50, cuando el momento de quiebre es una invasión, hay una revolución en Hungría. Hungría, recuerdan, república socialista, luego de la Segunda Guerra Mundial, Hungría se conforma como una república socialista, aliada de la Unión Soviética, obviamente. Y en Hungría, en el año 56, hay una gran revuelta, una especie de revolución dentro de la revolución, encabezada fundamentalmente por la juventud, que reclamaba radicalizar la revolución, digamos, ir más al extremo. Y la Unión Soviética, aliada del gobierno húngaro, decide apoyar al gobierno húngaro y apagar ese foco revolucionario invadiendo Hungría. La Unión Soviética invade Hungría en el año 56 y eso genera en todo el mundo un momento, un parteaguas, porque los partidos comunistas, en general en todo el mundo, que seguían la línea que definía Moscú, apoyan la intervención. Y eso genera mucho descontento al interior de esos partidos, y mucho, o sea, las direcciones de los partidos comunistas apoyan la intervención soviética en Hungría, buena parte de las bases rechaza esa intervención y rompe el partido. Eso se da en todo el mundo, incluso en la Argentina. Hay diferentes expresiones, digamos, nuevos partidos que se forman a partir de este momento, lo que da lugar a lo que se llamó la nueva izquierda. Cuando se habla de la nueva izquierda, se habla de las izquierdas que surgen a partir de la década del 60, pero el punto de inicio del movimiento de la nueva izquierda, el punto de quiebre, digamos, en la historia de la izquierda, es la invasión soviética en Hungría y el apoyo de los partidos comunistas a esta invasión. O sea, la contrarrevolución conservadora al interior del mundo socialista. Los autores de lo que estamos hablando forman parte de la nueva izquierda inglesa, que empieza a explorar otras formas del marxismo, digámoslo así.
esta ruptura en términos políticos tiene una consecuencia a nivel intelectual, a nivel de la búsqueda incluso académica. Esta ruptura les permite empezar a buscar otro tipo de aproximaciones al marxismo distintas a las aproximaciones que defendía la ortodoxia, digamos, partidaria. Y esto se conecta con algunas experiencias personales que tienen estos autores, sobre todo dos, Richard Hogarth y Raymond Williams. Los dos eran docentes de adultos. Eran docentes, daban literatura para adultos. ¿Quiénes eran estos adultos que en la década del 50 en Inglaterra hacían la escuela secundaria, en su versión de adultos? Bueno, eran trabajadores, básicamente. Eran trabajadores que a la noche iban a la escuela y durante el día trabajaban, a diferencia de lo que ocurría en el bachillerato ordinario, que se trataba de jóvenes que no realizaban actividades laborales. Bueno, los estudiantes que tenían Williams y Hogarth, sí, realizaban actividades laborales y eran adultos y eran trabajadores. Eran la clase obrera inglesa, digamos, eran representantes de la clase obrera inglesa que estos académicos, intelectuales, consideraban el sujeto protagónico de la transformación social. Y yo les decía, ellos daban literatura. Y en Inglaterra dar literatura es una cosa seria, digamos. Hay una gran tradición de las letras inglesas, una gran tradición institucionalizada, digamos. Una gran valoración en el sistema educativo y en las políticas culturales del Estado de lo que se llaman las letras inglesas. Hay una promoción de un canon literario nacional. Y piensen en que esa promoción del canon nos llega a nosotros. Si ustedes leyeron Shakespeare en la escuela secundaria, no sé si se lee Shakespeare en la escuela secundaria, pero supongo que saben de quién estoy hablando si les digo Shakespeare, no como esta conductora televisiva, vieron que pifió, pensó que Shakespeare se había muerto hace poco. Bueno, si ustedes saben quién es Shakespeare, es porque esta política de difusión del canon de las letras inglesas que tiene el Estado inglés es exitoso. Es lo suficientemente exitoso para que Shakespeare sea un clásico a nivel mundial. Shakespeare y otros autores. Si a alguno le gusta la literatura más oscura o la poesía oscura, quizá conozca a William Blake, no sé. Y si venimos más... autores más contemporáneos, qué sé yo, no sé, Dickens, hay un montón de grandes autores de la literatura que son ingleses, que son los que forman el programa de las materias de letras en el colegio secundario. Esto es lo que daban Williams y Hogarth a sus estudiantes trabajadores. ¿Y por qué les hago todo el cuento de lo importante de las letras inglesas en la escuela secundaria en Inglaterra? Porque resulta que Williams y Hogarth, dando clases sobre estas cosas en la escuela, con adultos, se dan cuenta, empiezan a notar que cuando estos trabajadores leen Shakespeare, leen otra cosa que lo que dice el canon, ¿no? Interpretan una cosa distinta que lo que se supone deberían interpretar. Podríamos decir así, desde una mirada muy lineal de la comunicación, podríamos decir, malinterpretan Shakespeare. Pero a Williams y a Hogarth esta supuesta malinterpretación les parece muy importante y muy significativa y muy digna de estudiar. ¿Por qué? Porque empiezan a ver que en la lectura que estos trabajadores hacen del canon literario, lo que hay son elementos, o lo que se pone en juego, mejor dicho, son elementos de su vida cotidiana. Entonces, cuando leen Romeo y Julieta, no leen el conflicto entre los mandatos
familiares y el amor subjetivo, sino que leen conflictos de poder, por ejemplo. O porque relacionan algunas escenas o acciones o diálogos con situaciones de su vida en el mundo laboral, digamos, relacionan lo que leen con su vida cotidiana, y esto, ¿qué es lo que les permite pensar a estos autores de los que estamos hablando? Les permite pensar que hay un marco cultural operando, un marco cultural específico, particular, operando detrás de estas lecturas. Es decir, que estos obreros leen Shakespeare desde su marco cultural, que es lo que estos autores se interesaron en términos de cultura popular. Digamos. Lo que empezaron a pensar es que es la cultura popular la que opera en estas lecturas. Y por lo tanto se propusieron estudiar la cultura popular, analizar la cultura popular. Porque entendían que la cultura popular es un elemento clave para comprender la vida social, o sea, tenían un interés académico en la cultura popular, porque entendían que ahí se estaba jugando algo de los procesos sociales que ellos estaban viviendo, y tenían un interés político en la cultura popular, porque entendían que la cultura popular era el punto de partida de cualquier proceso revolucionario, cualquier proceso de transformación social. Entonces había que entender la cultura popular, había que problematizar cuál era la relación entre la cultura popular y la cultura dominante, porque a partir de comprender esta tensión que se daba entre la cultura oficial, la que decía, por ejemplo, cómo había que leer Shakespeare, y la cultura popular, que permitía lecturas desviadas del canon, permitía salir de la reproducción de los códigos dominantes en esa sociedad y pensar esa sociedad de otro modo, esa cultura podía permitir el desarrollo de un proceso revolucionario. Y esto no fue una gran idea que tuvieron ellos, sino que pensaron esto leyendo a un autor muy importante del pensamiento marxista, que murió algunas décadas antes, que había muerto algunas décadas antes, que era Antonio Gramsci, del cual seguro escucharon hablar. El que propuso este conceptito que en la facultad se menciona tanto, que es el concepto de hegemonía. ¿Sí? Les digo Antonio Gramsci, hegemonía, saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Sí. Bien, estamos. Entonces, con Gramsci se interesaron por la cultura popular, porque Gramsci decía que la cultura popular es el sustrato y el fin de cualquier proceso revolucionario. No hay proceso revolucionario por fuera de los marcos de la cultura popular. No hay posibilidades de desarrollo de una lucha social si esa lucha no parte de la manera de entender la vida que se juega en la cultura popular. Porque no hay masas movilizadas, masas movilizándose para enfrentar el orden social por fuera de su manera de ver el mundo. O sea, Gramsci está discutiendo con las ideas más iluministas, con las ideas que suponen que alguien puede ir y revelarle la verdad al otro, y el otro, ante la verdad revelada, va a movilizarse y va a luchar contra el orden social. Digamos, Gramsci es lo contrario del gato silvestre. Cuando el gato silvestre dice que él te muestra la realidad, bueno, es lo contrario de Gramsci. Esa idea de que la realidad está oculta y que viene alguien a revelártela, que es una idea que incluso tenían otros autores, no solo en el pensamiento marxista, qué sé yo. Si leen Jaurecha, hay mucho de esto en Jaurecha. Es necesario que alguien venga y le revele a las masas la realidad para que las masas comprendan la situación de opresión en la que viven y se rebelen. Bueno, Gramsci decía que esto es un cuento, no fue así nunca y no va a ser así.
Digamos, las masas se movilizan, los grupos sociales se movilizan a partir de sus creencias. Y sus creencias pueden ir transformándose, y de hecho el proceso revolucionario implica la transformación de las creencias, pero esa transformación parte de algún lado, y ese punto de partida es la cultura popular, dice Gramsci. Entonces, por todo esto, a estos autores de la escuela de Birmingham les interesó preguntarse por la cultura popular y encontraron que en las sociedades de masas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la cultura popular estaba conformada en un diálogo bastante complejo e interesante con esta innovación cultural de esas décadas, que son los medios masivos de comunicación. O sea, empezaron a pensar que esa cultura popular se construía en un diálogo, en un proceso complicado de diálogo con los medios de comunicación. Los medios de comunicación de este periodo en la prensa, la radio y el cine. ¿No? No hay televisión en estos años. Empieza un poquito después, o empieza en esos años, a mediados de la década del 50. La televisión de masas. Pero estamos hablando sobre todo de la prensa y la radio. Y lo que dicen estos autores es, bueno, acá está pasando algo, acá se está conformando una manera de entender la vida en ese diálogo que es necesario explorar. La cuestión sería, Barbero va a retomar un poco esta intuición inicial de la escuela de Birmingham, y lo vamos a desarrollar un poco más cuando hablemos de Barbero, pero la idea sería que los medios de comunicación de masas recuperan algo de lo popular en sus textos. Es decir, que los medios de comunicación logran volverse realmente masivos cuando logran dialogar con lo popular. Ese es el momento, esa es la clave para entender la masificación de las sociedades, digamos. Cuando estas tecnologías que permiten difundir mensajes a gran escala, logran producir unos mensajes que recuperan aspectos de la cultura popular. Esto lo profundizamos con Barbero, pero el punto, la clave acá para interpretar es lo que están diciendo estos autores de Birmingham, es distinto de lo que decían otros marxistas, como por ejemplo la Escuela de Frankfurt, de la que seguro escucharon hablar, algo leyeron de la Escuela de Frankfurt. Mientras la mayoría de las perspectivas marxistas o críticas entendían que los medios de comunicación eran un aparato o un conjunto de instituciones cuya función principal era la reproducción de la dominación, era la generación del conformismo de las masas, cuando la mayoría de los intelectuales marxistas pensaba que los medios de comunicación son una especie de opio del pueblo, como decía Marx de la religión, ¿no? Es el opio de los pueblos, decía Marx de la religión. Bueno, en el siglo XX ese opio vendría a ser los medios de comunicación, que cumplirían una función narcótica sobre las masas, generando conformismo, generando aceptación del orden social. Bueno, estos autores de Birmingham dicen, guarda, eso es cierto, los medios de comunicación forman parte de la producción hegemónica, dicen los miembros de la escuela de Birmingham. Pero dicen algo más, dicen, pero esa producción o esa reproducción del orden social se da en términos hegemónicos. Y si se da en términos hegemónicos, de acuerdo a la concepción gramsciana de hegemonía, hegemonía significa que el orden social, o mejor dicho, que las posiciones dominantes se sostienen a partir de la recuperación de elementos de las culturas de los dominados. No hay hegemonía si hay pura imposición cultural, eso no es hegemonía. Si la cultura, si nuestra concepción teórica sobre la cultura es una concepción en que se impone de arriba abajo, si el poderoso impone los términos de la cultura en su totalidad,
Eso no es hegemonía. Eso es otra cosa. Eso es dominación. Hegemonía implica un diálogo asimétrico, una puesta en relación entre la cultura popular y la cultura dominante, en la cual la cultura dominante, para garantizar su dominio, necesita recuperar aspectos de la cultura popular. Necesita incorporar lo popular en el orden social. Es decir, lo popular no es un elemento exterior del orden social, sino que es un elemento incorporado de manera subalterna, ¿no? Incorporado de manera subordinada, pero incorporado. ¿Qué quiere decir esto para pensar los medios de comunicación? Que la lengua que hablan los medios de comunicación es una lengua que puede recuperar lo popular, que puede dialogar con lo popular, que puede interpelar lo popular. Es decir, que la hegemonía se constituye de este modo. La lengua popular también es una lengua que puede fortalecer el proceso de dominación. O sea, si lo dominante incorpora lo popular, significa que lo popular también puede desarrollarse perdiendo su capacidad crítica. Es lo que hacen, por supuesto, los medios de comunicación, o lo que hacen las instituciones oficiales cuando recuperan lo popular, neutralizan su potencial disruptivo. No incorporan lo popular pegándose un tiro en el pie. No incorporan lo popular corriendo riesgos de perder su posición de dominio. Incorporan aquellos aspectos de lo popular que no ponen en riesgo su dominio. Y los incorporan de un modo en el cual neutralizan su capacidad disruptiva. Pero de todos modos lo popular está ahí. Lo popular está en lo mediático. Lo popular está en lo masivo. Bueno. Esta problematización, digamos, de la cultura popular y su relación con lo masivo, y esta concepción sobre la hegemonía, dialoga con la concepción que tienen estos autores sobre los sujetos, o sobre la conformación de los sujetos colectivos en una sociedad. Y para pensar este segundo punto, es que traemos el texto que tienen ustedes, que es el texto de Stuart Hall. Perdón, no, ¿qué tienen? Thompson tienen. Tienen el prefacio a la formación de la clase obrera en Inglaterra, que es un libro de Thompson. Bueno, la pregunta entonces es, si de este modo se conforma lo popular, o el orden social, mejor dicho, se conforma de este modo en diálogo con lo popular, la otra pregunta, bueno, ¿cómo se conforma este sujeto popular? ¿Qué es lo popular como sujeto? Y Thompson da una respuesta que implica otra transformación hacia el interior del marxismo. Así como Gramsci permitía pensar de otro modo algunos aspectos, Thompson propone también una transformación. ¿Sobre qué punto? Bueno, Thompson propone una transformación sobre el modo de concebir la clase obrera. ¿Qué es la clase obrera? Diría. Bueno, vimos que en Marx la clase obrera deviene de una posición en los medios de producción. Recuerdan que decíamos, lo fundamental en una sociedad es cómo se organiza, se conforman los medios de producción, cómo se reproducen las condiciones de existencia de esa formación social. Y en esa reproducción de las condiciones de existencia, en las sociedades capitalistas, hay algunos que son dueños de los medios de producción y otros solo son dueños de su capacidad de trabajar y tienen que vender esa capacidad de trabajar a los medios de producción por un salario. Hasta ahí vamos, Marx. Entonces Marx decía, tenemos dos modos de entender qué es una clase social. Marx decía, tenemos por un lado una concepción de la clase en sí. La clase social en sí, objetivamente. En sí significa objetivamente. La clase en sí es la clase objetiva. ¿Y qué significa la clase objetiva? Significa
la clase social independientemente de lo que piensen las personas sobre eso. A Marx decía, cuando pensamos en la clase en sí, no me importa si el obrero es un 4 de copas que se piensa que vale mucho y cree que sus intereses están alineados con los de los burgueses. A mí no me importa si ese tipo piensa que sus intereses son los intereses burgueses. Digamos, en la Argentina contemporánea sería, a mí no me importa si el muerto de hambre que tiene PAMI vota Macri, ¿no? El macrista con PAMI sería. Bueno, problema o con Guioma, ¿no? Problema de él. En sí, diría Marx, por el lugar que ocupa en la estructura productiva, en sí es un sujeto proletario. Esa es la clase en sí. Es una decisión analítica en donde se ubica cada sujeto. Es una decisión que el analista realiza. Entonces Marx dice, todos los que ocupan determinado lugar en la estructura productiva son proletarios. Y lo que piensen sobre eso no me importa, porque es una decisión teórica. Es la clase teórica. La clase obrera en términos teóricos. Esto sirve, qué sé yo, piensen que esto, ¿para qué tiene sentido esto? Bueno, tiene sentido para pensar la historia, qué sé yo, para hacer un estudio social. Pero Thompson, que era historiador, miren, Thompson va a decir que esta primera definición de Marx no es del todo práctica, no es del todo útil, sino que hay que pensar en la segunda definición, porque Marx también decía, además de la clase en sí, para comprender la historia, es necesario tener en cuenta un segundo elemento que sería la clase para sí. ¿Qué es la clase? ¿Qué vendría a ser la clase para sí? Vendría a ser el sujeto colectivo con conciencia de sí. Vendría a ser esos sujetos que se consideran parte de la clase. La clase para sí es un grupo de sujetos que actúa como clase. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir, así como lo decíamos, en la clase en sí no nos interesa lo que piensan las personas, en la clase para sí todo es lo que piensan las personas. Si no hay nadie que actúe como clase obrera, la clase obrera no existe desde el punto de vista de la clase para sí. Si no hay, no hay nadie que actúe, si no hay colectivos que se organizan y actúan en términos de clase, no hay clase. No existe la clase desde el punto de vista de la clase para sí, salvo en la conciencia y en las prácticas de los actores sociales. Bueno, Thompson lo que decía es, en la realidad histórica solo existen las clases para sí. Si la clase en sí es una clase teórica, la clase para sí es la clase histórica. En la historia, como fuerza social, solo existe la clase para sí. No hay una clase en sí que actúe en la historia. Quien actúa en la historia son los sujetos con conciencia de lo que hacen, organizados en sindicatos, movilizados, desarrollando ciertas luchas, movilizados por su salario o por sus condiciones laborales o por la transformación del orden social. Pero solo cuando nosotros encontramos organizaciones y luchas que se dan en nombre de la clase obrera, tenemos clase obrera. Si no tenemos organizaciones y luchas en nombre de la clase obrera no existe. No importa que, es decir, volviendo al ejemplo del macrista con Ioma, para la perspectiva de la clase para sí, el macrista con Ioma no es un alienado de su clase real. No existe el alienado de su clase real, desde el punto de vista de la clase para sí. Hay sujetos que actúan en nombre de la clase y sujetos que no lo hacen. No me importa, no nos interesa, o bueno, sí nos interesa cuál es su lugar en la estructura productiva, pero su lugar en la estructura productiva es un dato más que hay que considerar en el análisis histórico.
algo de estas discusiones, de estas perspectivas sobre la clase fueron importantes, sí, fueron importantes, digámoslo, en la década del 50, del 60, del 70 en la Argentina, en la conformación de lo que se llamó, por ejemplo, la izquierda peronista. Cuando ustedes, si ustedes leen o se acercan al pensamiento de algunos de los intelectuales que conformaron esa tradición que se conoce como la izquierda peronista, de la cual Horacio González, que falleció la semana pasada, es uno de sus exponentes principales, o era uno de sus exponentes principales. Bueno, les decía, quienes conformaron esa corriente intelectual y política que se llamó la izquierda peronista, lo que planteaban era que su manera de conciliar el peronismo con otras corrientes revolucionarias como el marxismo, era plantear que el sujeto histórico, la clase obrera en la Argentina, estaba identificada con el peronismo. Y que por lo tanto, la única fuerza revolucionaria real que existía en la Argentina, el único sujeto de clase con posibilidad de transformación real efectivas, el único sujeto con posibilidad de realizar la revolución socialista en la Argentina, era el peronismo. Es decir, había un autor, un intelectual muy importante de esta corriente, que era Hernández Arregui, uno de los fundadores de la izquierda nacional, de lo que se conoce como la izquierda nacional, y le preguntaban, Arregui era un historiador marxista que con el peronismo se hace peronista. Y entonces le dicen a Arregui, se hace peronista contra lo que hacen la mayoría de los marxistas de su tiempo, que eran antiperonistas. Entonces le preguntan a Hernández Arregui, ¿cómo puede ser que usted, siendo marxista, haya terminado afiliándose, militando, formando parte del peronismo, que es un movimiento que, en las palabras de Perón, proponía la conciliación de las clases, proponía una alianza entre burgueses y obreros en su proyecto de país, no proponía la revolución socialista Perón. Entonces le preguntaban esto a Hernández Arregui, y Hernández Arregui lo que decía es, yo soy peronista porque soy marxista. Es decir, el único modo de sostener el marxismo como modo de entender la vida y la política en la Argentina era a través del peronismo, porque ahí estaba la clase, ahí estaba el sujeto. Si el sujeto está en el peronismo, es necesario, bueno, formar parte de ese movimiento. Es lo mismo que decía John William Cook, otro de los grandes referentes de esta corriente, que cuando le preguntaban cómo puede ser que, siendo un teórico marxista, se afilia al peronismo, Cook decía, en Argentina los comunistas somos nosotros, o sea, los únicos comunistas reales en la Argentina son los peronistas, decía Cook. ¿Por qué también el cuento de la historia nacional? ¿Para qué? Para comprender qué significa entender la clase como sujeto. La clase para sí. Entender la clase como sujeto significa esto. Significa que la clase, el sujeto social, está ahí en las organizaciones que lo agrupan, que lo aglutinan. No hay clase en otro lado. No hay sujeto histórico en los papeles. El sujeto histórico, justamente, está en la historia, está en las prácticas sociales. Hay que partir de las prácticas sociales, diríamos. Hay que partir de las fuerzas realmente vivas en una sociedad para pensar el proceso revolucionario. No de un recetario teórico. No sé si le suena con lo que decía antes de la cultura popular, de lo que estábamos hablando. Entonces, la clase obrera, Thompson hace todo este recorrido porque plantea que la clase obrera en Inglaterra surge en continuidad de unas luchas campesinas de los siglos anteriores a la Revolución Industrial. Es decir, la clase obrera se forja en una tradición de lucha, por ejemplo, por el precio del pan en las comunidades campesinas inglesas. Y él ve que en esas luchas por el precio del pan del siglo XV, del siglo XVI, se va formando una idea, una noción que opone a la aristocracia
del pueblo, que opone dominantes y dominados. Se forja una conciencia entre los dominados. En ese proceso de lucha por el precio del pan, se forja una conciencia entre los dominados. Entonces, para Thompson, la clave para entender la formación de la clase obrera, bueno, son las luchas. En la historia de las luchas encontramos la historia de la conformación de esta conciencia obrera o conciencia proletaria, que podría ser el sujeto de la revolución socialista. Bueno, dudas respecto de todo esto. Birmingham, Thompson. Ninguna, estamos. Vamos para adelante. Salto mortal en el tiempo y el espacio. Y entonces tenemos a estos autores problematizando el marxismo, los autores de Birmingham, proponiendo otras lecturas sobre el marxismo, desarrollando, yo diría, un marxismo académico en dos sentidos, un marxismo académico con énfasis en marxismo, en el sentido que están desarrollando un conjunto de estudios académicos, pero que tienen por finalidad comprender la sociedad para transformarla, digamos, ¿no? O sea, estos autores, Hogarth, Williams, Stuart Hall, desarrollan una serie de estudios, van proponiendo nuevos estudios. Sí, Carlos. Sí, te quiero hacer una consulta. Tengo entendido que eran 4 escuelas. La escuela americana no me puedo acordar cómo se llamaba. Quizás la Mass Communication Research, decís, el Exacto, funcionalismo. ahí está. No me podía acordar. Sí, dentro de las escuelas, de las perspectivas sobre comunicación más importantes, más influyentes, está lo que se llamó la Mass Communication Research, que buena parte de su legado es lo que legó el funcionalismo. Otra escuela norteamericana o con fuerte importancia en Estados Unidos, también muy importante, es el interaccionismo simbólico. Algo de eso vimos, qué sé yo, con Le Breton. Y después tenemos las teorías críticas, que es la Escuela de Frankfurt, y los estudios culturales, que son las ligadas al marxismo. Entonces, yo les estaba diciendo esto, dentro de los estudios culturales se desarrollan una serie de estudios sobre la cultura popular, sobre el lugar de los medios, sobre la conformación de los sujetos sociales. En la década del 70 se abre una nueva agenda, porque ¿qué es estudiar la cultura popular a partir de la década del 60 y del 70? O la relación entre lo popular y lo masivo en la década del 60 y del 70. Es estudiar, por ejemplo, los movimientos juveniles emergentes, el rastafarismo, en Inglaterra, ¿no? El rastafarismo, por ejemplo, el punk. ¿Qué es eso? Estos autores empezaron a pensar que ahí, en el rastafarismo, en el punk, se jugaba algo que era relevante en cualquier proceso de transformación social. Se jugaban las chances del proceso de transformación social. Porque en el rastafarismo se conformaba un sujeto negro, por ejemplo. En el consumo de la música rastafari, del movimiento, digamos, rastafari, de la música reggae, se conformaba una conciencia negra y una conciencia anticolonial también en Inglaterra, porque los rastafaris ingleses eran los descendientes de los jamaiquinos, de los haitianos, digamos. Eran los descendientes de inmigrantes llegados de las colonias a Inglaterra. Lo mismo en el punk, digamos, en diferentes movimientos se conformaba algo ahí, se estaba jugando algo relevante para los procesos de transformación social. Entonces yo le decía, marxismo académico, con énfasis en marxismo, porque le interesaba la transformación social,
y marxismo académico, con énfasis en académico, porque como ven, proponen una nueva agenda de investigaciones, proponen reformulaciones conceptuales, hay todo un desarrollo de conceptos, la categoría de hegemonía, por ejemplo, encuentra muchas reformulaciones en estos autores, hay mucha elaboración intelectual. Y estos estudios, sobre todo a partir de la década del 70, empiezan a tener repercusión en otros lugares del mundo. Empiezan a ser leídos con mucho interés en diferentes lugares del mundo, entre ellos en América Latina. En América Latina, especialmente a la salida de las dictaduras, especialmente a partir de la década del 80, muchos autores y pensadores latinoamericanos se empiezan a interesar en Gramsci y se empiezan a interesar en los autores de la escuela de Birmingham. Porque sienten, porque piensan que las teorías críticas dominantes en la década del 60 y el 70 en Argentina, en Chile, en México, en Colombia, esas teorías críticas no habían logrado comprender los procesos sociales cabalmente, y esa incomprensión había sido parte de la derrota que habían sufrido los movimientos revolucionarios, reformistas, digamos, que habían sufrido ellos, estos autores, que van a buscar en la escuela de Birmingham inspiración para pensar las sociedades latinoamericanas, se sienten derrotados. Y esto es muy importante porque hay una analogía imposible de eludir entre lo que le pasó a Gramsci y lo que le pasa a estos autores. Recuerdan, Gramsci, autor italiano, integrante político muy importante dentro del Partido Comunista Italiano, que en el proceso revolucionario de la década del 20 en Italia termina preso y escribe la mayor parte de su obra, lo que se llaman los cuadernos de la cárcel, lo que nosotros leemos de él sobre hegemonía, lo escribe en la cárcel, lo escribe preso. Entonces la reflexión de Gramsci es una reflexión de un derrotado. La pregunta de Gramsci es ¿por qué perdimos? Y Gramsci cree que la teoría del Partido Comunista de los años 20 es en parte responsable de la derrota. Que hay algo en la manera de entender la sociedad italiana y los procesos de transformación social que ellos tenían que había estado errado y que le había permitido al fascismo imponerse. Misma reflexión que tienen los autores latinoamericanos en la década del 80. Hay algo de nuestra manera de entender la sociedad y entender los procesos de transformación durante los 70 que forma parte de la derrota. Es decir, que hay que renovar nuestra mirada sobre la realidad para tener herramientas más profundas de transformación, digamos. Bueno, y en este movimiento lo encontramos a Jesús Martín Barbero, quien también acaba de morir. No sé si vieron, acaba de morir la semana pasada, falleció también Jesús Martín Barbero. Es una semana de grandes pérdidas al menos para la perspectiva que intentamos defender en esta materia. Bueno, Barbero hay un mito que construyó Barbero sobre sí mismo que es espectacular, digamos, que es que él en los 70, bueno, él es español, viene a Colombia en los 60, está como 5 o 6 años en Bogotá en la década del 60, estudiando en la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional de Bogotá. A fines de los 60 vuelve a Europa a hacer su doctorado, se va primero a Bélgica y después a Francia y hace su doctorado en filosofía y después estudia semiótica y antropología en Francia y vuelve a Colombia. Y en Colombia, en Cali,
está un tiempito en Bogotá y en Cali crea el Departamento de Comunicación de la Universidad del Valle, de la Universidad de Cali. En Cali crea la carrera de comunicación, digamos. Y bueno, con sus estudiantes de la carrera de comunicación de Cali, con el grupo que él arma para desarrollar los estudios de la comunicación en Cali a mediados de la década del 70, bueno, empiezan a hacer una serie de investigaciones y empiezan a investigar, a estudiar el melodrama. La producción que era como estudiarlo, no sé, una cosa increíblemente masiva de ese periodo. Es como ir a buscar, a analizar, bueno, lo que es, no sé si hay algo hoy, digamos, la fragmentación de la producción comunicacional, no me llega, no sé si hay algo tan así como que ocupe ese lugar que ocupaba el melodrama. Bueno, pero hasta ahí, supongo que saben, hasta hace no mucho, hasta antes de que explote, digamos, el consumo comunicacional a través de redes, podríamos decir Tinelli, o algún novelón así que sea como el que la repegó, la novela que la pegó mal en un contexto, bueno, eso sería el equivalente. Barbero y su grupo se propone estudiar eso, lo que es lo que mueve masas en términos comunicacionales. Avenida Brasil. Bueno, miren, ni sé qué es Avenida Brasil, así que pero supongamos, si el resto sabe qué es Avenida Brasil, eso, Avenida Brasil. La cuestión es que Barbero comienza a estudiar, bueno, los textos del melodrama. Las películas, las novelas, cómo son los personajes. Y a Barbero en ese periodo le parece, igual que a la mayoría de los estudios críticos de comunicación de ese periodo, le parece que el melodrama es una manera de tener a las masas embobecidas mientras el capitalismo los oprime. El gato silvestre, digamos. Es la teoría del gato silvestre. Te entretienen con pavadas, te dan, qué sé yo, te dan telenovela y fútbol, te dan romance berreta, Masterchef y fútbol, mientras te oprimen, ¿no? Te empobrecen, pan y circo, ¿no? Te tienen con el pan y el circo mientras te empobrecen. Eso es lo que pensaba Barbero en ese periodo y eso es lo que intenta demostrar en sus estudios sobre el melodrama. Bueno, cómo el melodrama transmite la ideología dominante. Cómo en el consumo del melodrama incorporamos el modo de ver la sociedad propio de los sectores dominantes. Paralela al Pato Donald. ¿Leyeron algo de Paralela al Pato Donald ustedes? Sí. Bueno, Paralela al Pato Donald. Y Barbero piensa esto hasta que el mito que inventó Barbero, que cuenta Barbero, dice que piensa esto hasta que va a un cine, o sea, con el grupo de estudiantes iban al cine a ver las películas, y en un cine en Cali estaban viendo una película que no me acuerdo el nombre, pero está ahí, creo que la pusimos en la ficha, es un dramón, de estos dramones, ¿no? Que se rompen el corazón, y Barbero no puede creer la bosta que está viendo, la pavada monumental que está viendo, no lo puede creer Barbero. Y con los estudiantes, con los profesores que van al cine, se ríen, se hacen jaja, qué boludez están diciendo, ¿no? Se codean en el cine. Y están en eso hasta que se dan cuenta que la gente los está mirando mal, viene un tipo y les dice, ubíquense porque los sacamos a patadas, la gente y como Barbero como que lo impacta, que la mayoría del cine está completamente en otra, está viendo otra película, ¿no? Literal y metafóricamente, está viendo otra película, o sea, el que está viendo, se da cuenta que el que está viendo otra película es él, que no está entendiendo lo que está pasando en ese cine, y empieza a darse cuenta que la gente está como llorando, está compenetradísima en eso que a él le parecía una bosta. Y bueno, y él dice, y ahí tuve un escalofrío epistemológico, digamos,
ahí me atravesó una incomodidad de pensar que no estaba entendiendo nada, que ahí se estaban jugando cosas que yo no estaba comprendiendo. Es decir, que en el producto masivo, que en lo masivo, había algo que dialogaba con el sentimiento popular. Que había algo ahí, que para entender la sociedad y para entender la dominación, incluso para poder entender la dominación, había que entender cómo esos productos masivos de la industria cultural lograban tocar una fibra sensible, dialogaban con lo popular. Entonces la pregunta de Barbero es, bueno, ¿por qué sucede esto y cómo lo hace? ¿Cómo? Para acercarnos a las respuestas que daba Barbero sobre esto, yo le diría, tendríamos que pensar como en dos bloques de cosas. Diferenciar, si estuviéramos en una clase, les haría en el pizarrón 2 columnas. De un lado, tendríamos que pensar la manera en que Barbero empieza a concebir al sujeto en América Latina. Y del otro lado, tendríamos que poner en la otra columna cómo Barbero empieza a concebir a los dispositivos culturales dominantes. Si nosotros pensamos desde el punto de vista de los dispositivos culturales dominantes, Barbero nos dice, hay en la historia occidental, especialmente en los últimos 2 siglos, hay 2 conjuntos de dispositivos fundamentales en la conformación de nuestras culturas. Un dispositivo de unificación cultural, que fue el Estado, que se encargó de desarrollar una lengua dominante, un conjunto de instituciones, una lengua y un conjunto de instituciones que reprodujeron una cultura dominante, una cultura nacional. Piensen en la Argentina, que es un Estado conformado tardíamente. Piensen bueno, creo que me parece que en alguna clase charlamos de esto. Piensen en el censo de 1914. En 1914 se hace un censo en Argentina. En Buenos Aires, en el censo de 1914, uno de cada 2 varones, es decir, el 50% de los varones en Buenos Aires no había nacido en la Argentina. Había nacido en otro país. Del 50% restante, obviamente no hay que ser muy audaz para pensar que la mayor parte era hijo de alguien que no había nacido en este país. O sea que para mediados de la década de 1910, en Buenos Aires, que Buenos Aires era la ciudad con más inmigrantes de la Argentina, no era igual en otros lugares. Pero tomemos el caso de Buenos Aires. La mayor parte de la población era extranjera y la población nacional había, buena parte de la población nacional era hija de extranjeros. Entonces Buenos Aires en esas décadas era una especie de Babel. ¿Vieron hay una obra de teatro súper famosa que es El conventillo de la Paloma, que la escribió Discépolo, si yo no me equivoco? No sé si la conocen. Y si no, no importa. Hay un montón de historias sobre el conventillo. Seguro que si yo les digo conventillo saben de lo que estoy hablando, ¿no? Esas casonas viejas, aristocráticas, que se convierten en unas especies de pensiones en donde viven los migrantes, uno en cada habitación, y hay familias enteras en cada habitación viviendo, y en una habitación viven rusos, en otra viven polacos, en otra viven españoles, en otra viven españoles de Madrid, en otra viven catalanes, en otra viven vascos, después hay italianos de todos los lugares de Italia, y franceses. Es decir, esa idea de Buenos Aires como Babel tiene cierto clivaje en la realidad, ¿no? Los argentinos venimos de los barcos,
esa frase hecha que intenta desligar a la Argentina de herencias indígenas, por ejemplo, logró ser reproducida porque parte de un hecho que es cierto, que es que en algún momento en la Argentina vinieron muchos inmigrantes. Eso es indudable, de Europa. Y que hablaban, y les digo esto para decir, hablaban diversas lenguas. Piensen en términos culturales, en la comprensión en la calle, en la fábrica. Debe haber sido caótico, ¿no? Todos llegando, hablando 1000 idiomas distintos, con manera de entender la vida diferente, con antecedentes distintos. O sea, Buenos Aires como Babel. 1914. Hacia 1930 ya existe el nacionalismo y es muy importante en Argentina como movimiento político. Ya hay nacionalismo, 15 años después. Es decir, todavía hay un montón de inmigrantes. Y ni les digo, imagínense el peronismo que se constituye como un movimiento con muchísima reivindicación nacionalista. Y el peronismo es 30 años después. O sea, en un par de décadas pasamos de Babel, el caos lingüístico, a la conformación de una cultura nacional y de una identidad nacional fuerte. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, pasó que la escuela pública, el ejército, y pasó, es decir, dispositivos de uniformación cultural, la escuela pública, el ejército, y pasó el segundo dispositivo de masificación cultural, o de conformación de una cultura dominante, que son los medios masivos de comunicación. En esos años, en Buenos Aires y en la Argentina, se desarrolla la radio, el radioteatro, bueno, y otros procesos masivos, como el fútbol, por ejemplo. El fútbol también es muy importante en la conformación de esta cultura e identidad nacional. Por cultura nacional me refiero a un conjunto de referencias culturales comunes, que se encuentran dos desconocidos y más o menos sienten que tienen algo en común, que pueden hablar, que se entienden, que entienden la vida de una manera más o menos similar. Entonces el teatro, el fútbol, el cine, la radio, la prensa, son dispositivos de masificación cultural. Ponen en común un conjunto de referencias compartidas. El desarrollo de los medios de comunicación y la conformación de esta cultura nacional se dan simultáneamente en la Argentina y en América Latina. No sé si les suena lo que estábamos hablando de Birmingham. Hay una simultaneidad en la conformación de la cultura popular y de los medios masivos de comunicación. En Argentina es fácil. O sea, no sé qué saben ustedes de esto, pero más o menos son conocidos, no son tan exóticos los autores que escribían el radioteatro. ¿Quiénes escribían estos programas que se volvieron masivos en acá, el 20, el 30? ¿Quiénes eran? O las letras de las canciones. ¿Quién le escribía la letra a Gardel? Les escribían, digamos, los autores de estas canciones, de estos radioteatros, son miembros de este proceso, digamos, son integrantes, son Discépolo, Homero Mansi, no sé si conocen, digamos, o quizás en periodistas tipo Roberto Art. Son figuras que forman parte de este mismo proceso, es decir, por eso los medios de comunicación y la cultura popular van de la mano, porque los productores de los medios de comunicación son los mismos. Salen de esta cultura popular en conformación, dialogan con ella porque es su vida, digamos. Textualizan elementos de su propia vida, manera de hablar, forma de lenguaje, situaciones. Se vuelven texto mediático situaciones de la propia vida. De vuelta, Gardel, si yo les digo Carlos Gardel, no me digan que no saben quién es, porque saben quién es Carlos Gardel. Bueno, Carlos Gardel, la letra de Gardel las escribían estos intelectuales, que forman parte, esta capa intelectual, que son los productores mediáticos, intelectuales en este sentido, ¿no? No porque sean académicos,
sino porque son quienes pueden volver texto algo de la experiencia popular. Quienes pueden volver texto algo de este sentido de pertenencia que se va conformando en los conventillos, en la cancha de fútbol, en la fábrica, en el ejército. Hay algo de esa experiencia que se vuelve texto consciente, digamos. Así se va conformando este sujeto colectivo, que es la cultura popular. Digo, sujeto colectivo, piensen en lo que le decía de Thompson. La conformación de la clase como sujeto es un proceso de toma de conciencia. Bueno, en este proceso de toma de conciencia del sujeto popular en la Argentina, los medios de comunicación fueron centrales. Centrales no, ineludibles, parte necesaria. Entonces, del lado de la columna de los procesos de conformación de la cultura dominante, dispositivo de unificación cultural, el Estado, dispositivo de masificación cultural, los medios de comunicación. Del lado del sujeto, Barbero nos dice, tenemos que pensar dos cosas. Por un lado, que el sujeto no es tonto, no es un recipiente vacío que se llena con ideas. No es que los medios te dicen que vos tenés que ir a hacer tal cosa y la gente vaya a hacer tal cosa. No es así, así no funciona los procesos culturales, no tienen esa lógica. Entonces, los sujetos tienen agencia. ¿Qué quiere decir tienen agencia? Tienen la capacidad de hacer algo con eso que reciben. Reciben algo con lo que pueden hacer cosas. Hacer cosas es apropiarse de manera exótica. Ahí donde Matelart veía reproducción ideológica en el Pato Donald, bueno, quizás los sectores populares se apropian del personaje Pato Donald de una manera completamente inesperada. Le hacen decir al Pato Donald una cosa que los productores del Pato Donald nunca hubieran pensado. Le cambian el valor al símbolo. ¿Se acuerdan? Esto sí, también charlamos. Los procesos de transformación del valor de los símbolos ocurren no solo en la Argentina y no solo en época contemporánea, ocurren. Y los sujetos se apropian de los símbolos y le cambian el valor a los signos, a los símbolos. Y se acuerdan que decíamos, los cristianos agarraron la cruz, que era un símbolo de ignominia, de vergüenza, y se la colgaron en el pecho como para que los identifique. Bueno, eso es capacidad de agencia cultural y agencia simbólica, capacidad de hacer algo simbólicamente, de producir sentido nuevo. Eso es agencia simbólica. Inventar un sentido. Bueno, pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde se desarrolla esta agencia que tienen los sectores populares o los receptores de los medios? Barbero dice, en América Latina se desarrolla desde una memoria. Hay algo en América Latina muy particular, muy específico de América Latina, que es una memoria de una matriz cultural negada. En estos procesos de unificación y de masificación cultural hay algo que no entró. Hay algo que quedó fuera, que quedó negado. Especialmente en las dinámicas estatales, en la política, en el sindicato, en las instituciones estatales, en la escuela. Especialmente en estas instituciones hay algo, una matriz cultural, que permaneció desplazada, que permaneció negada. Pero permaneció negada, pero logró reproducirse y sobrevivir. Logró tener por momentos una existencia clandestina y por momentos reaparecer ¿en dónde? Bueno, por ejemplo, en el producto de los medios. Hay algo, una memoria, una matriz cultural otra, dice Barbero, hay una matriz cultural otra que reaparece, que está ahí,
que la creíamos perdida y está ahí. Es una matriz cultural que se conformó en la represión a las culturas indígenas. Es una matriz cultural que sobrevivió transformando lo indígena. Algo de lo que trajeron los migrantes, también reprimido por las instituciones estatales, pero que se articuló de otro modo. Es lo que Borges, el escritor argentino, decía que Argentina estaba condenada, era un país que no tenía futuro, no tenía chance, porque en Argentina la relación con el vecino, o la relación con el familiar, estaba por sobre la relación con el Estado, los deberes y obligaciones que cualquier ciudadano le debe al Estado. Es decir, las personas estaban dispuestas a bancar a un amigo, o a una amiga, o a un familiar, en lugar de entregarlo a las autoridades, qué sé yo. Es decir, preferían encubrir una acción ilegal en los términos estatales que para preservar ese vínculo horizontal. El vínculo afectivo horizontal entre los sujetos estaba por sobre el vínculo vertical con el Estado, que en otros países sucede menos, básicamente, ¿no? Digamos, hay mayor respeto a las normas en otros países, menos avivadas, menos bancar al de al lado. Hay menos amiguismo también, ¿no? Menos vínculo afectivo horizontal. Borges decía, por esto la Argentina no tiene futuro. Barbero parece decirnos que Borges tenía razón. No solo en Argentina, que en América Latina es como dice Borges, pero es lo que hace interesante a América Latina. Que hay algo, hay una matriz cultural, una manera de entender la vida que no se agota en las instituciones estatales, que las instituciones estatales se conformaron con una lógica que no logró contener, no logró incorporar la totalidad de los aspectos de estas matrices culturales otras negadas. Quienes sí, dice Barbero, comenzaron a incorporar estos elementos son los medios masivos de comunicación. Los medios de comunicación lograron incorporar en sus textos algo de estas matrices culturales que estaban siendo negadas por las instituciones. Es decir, por eso, en los medios de comunicación se activa una memoria. Esto es una idea central en Barbero. Los medios de comunicación activan una memoria popular. Una memoria otra en el sentido de distinta a la oficial. Una memoria negada. Entonces, Barbero lo que nos propone es pensar la cultura en el juego entre estos elementos. Pensar la cultura en el juego de circulación entre circulación en el sentido de influencia recíproca, pensar la cultura en el juego de influencia recíproca entre los dispositivos de unificación cultural, los dispositivos de masificación cultural, la agencia de los sujetos y la memoria cultural otra. Hay una influencia recíproca entre estos distintos elementos, dice Barbero. Hay una circulación. Y para pensar esta influencia y esta circulación, propone el concepto de mediaciones. Ahí la incorporamos a la compañera que estaba en sala de espera. Bueno, entonces, el concepto de mediaciones lo que intenta es problematizar este juego de influencia recíproca entre estos distintos elementos. Y entonces, nos dice Barbero, lo que hay que hacer es pensar desde las mediaciones. Es decir, el punto de vista analítico tiene que ser el punto de vista de esta circulación. Y desde el punto de vista de esta circulación, ¿cómo vemos al sujeto? Al sujeto latinoamericano. Y Barbero dice, bueno, desde el punto de vista de las mediaciones, el sujeto latinoamericano es un sujeto mestizo.
es un sujeto híbrido. Es un sujeto que es el resultado de este juego de influencias. Es decir, sujeto latinoamericano vino de los barcos, pero también vino de los barcos, pero lo que tiene de los barcos no es la cultura oficial europea. Lo que vino de los barcos, y le interesa a Barbero, no es la cultura oficial europea, es más bien lo contrario. Es lo que la cultura oficial europea expulsó. Es esa memoria otra que traen los inmigrantes expulsados de Europa. Es un sujeto que guarda esa memoria de la inmigración expulsada y también guarda una memoria de los pueblos indígenas americanos, combatidos, cuyas culturas y cuyas religiones fueron perseguidas y que sobrevivieron mutando, que sobrevivieron hibridándose en prácticas religiosas oficiales, por ejemplo, que sobrevivieron en la religión popular, en la religiosidad popular, en el catolicismo popular, que sobrevivieron en prácticas de salud muy exóticas para las premisas de la política sanitaria dominante, qué sé yo, que sobrevivieron transformándose en ritos para curar el empacho o el mal de ojo, para decir algunas. Y para decir algunas en nuestra sociedad en la cual lo indígena sigue estando muy negado, porque en otras sociedades lo indígena tiene una presencia ineludible, digamos. Muy central. En nuestra sociedad sigue siendo una presencia desplazada, pero que sigue estando de esta manera, hibridada, mestizada. Entonces el mestizaje latinoamericano es un mestizaje que tiene Europa, que tiene las premisas culturales dominantes, pero que también tiene estas otras nociones. Y pensar a los dispositivos de producción cultural dominantes desde las mediaciones es pensar la convivencia, la articulación, la imbricación entre lo popular y lo masivo. Es pensar lo popular en lo masivo, es pensar qué de lo masivo da cuenta de lo popular, es pensar cómo lo masivo recupera lo popular, incorpora lo popular, cómo lo popular sigue vivo en lo masivo, y es pensar al revés, es pensar lo masivo en lo popular, pensar cómo las prácticas de las culturas populares se desarrollan recuperando lo masivo, poniendo lo masivo en otra clave, apropiándose de lo masivo. Para pensar esto, el mestizaje y lo popular y lo masivo, Barbero propone una serie de mediaciones que están ahí: la cotidianidad familiar, la temporalidad social y la competencia cultural, que vendrían a ser los géneros discursivos, no los géneros en términos sexogenéricos, digamos, ¿no? Los géneros discursivos. No sé si nos metemos en esto o estamos muy pasados. Medio pasado de tiempo, a ver. Bueno, pensemos dos cosas de esto, rapidísimo. ¿O no? Creo que ¿tienen dudas sobre esto? No. Barbero, clarísimo. Bueno, ya llegamos al TP. Falta poquísimo. Nos queda el último texto, entonces, ¿qué les pusimos? Felitti. ¿Qué les pusimos? Felitti y Spataro. Felitti y Spataro. Les pusimos un texto contemporáneo argentino para pensar esto hoy acá. Que trabajan sobre 50 sombras de Grey. Felitti y Spataro. En la ficha de cátedra que acompaña el texto de Felitti y Spataro repasamos muy mínimamente
el desarrollo de los estudios de comunicación con perspectiva de género, para pensar esto, para pensar cómo hay, digámoslo así, mal, pero para que nos entendamos, cómo hay un feminismo comunicológico, un feminismo comunicacional que va transformándose, ¿no? Que hay un feminismo que analiza la comunicación denunciando, que plantea que los medios reproducen una cultura patriarcal, supongamos, el feminismo de la denuncia sobre los textos mediáticos, es como existió los estudios de denuncia sobre la producción mediática. El equivalente feminista para leer al Pato Donald, digamos, eso existió y existe. Pero también empezó a desarrollarse, sobre todo a partir de la década del 80, a partir de la década del 90, del siglo pasado, en diálogo con los estudios culturales, otro feminismo, comunicacionalmente hablando. Un feminismo que empezó a pensar que en el consumo de la telenovela, porque ¿quién era el sujeto prioritario consumidor de telenovela, de melodrama? Las mujeres amas de casa. En el consumo de telenovela pasaba algo más que la reproducción y la aceptación pasiva de la cultura patriarcal. Que en ese vínculo con los productos de la industria cultural se jugaba otra cosa, se ponía en juego algo más interesante, digamos. Y qué bueno que ciertas nociones sobre cierta toma de conciencia sobre el lugar subordinado de las mujeres en la sociedad también comenzó a darse a partir del consumo de este tipo de productos. Hay una idea que me resulta interesante, de una autora de la escuela de Birmingham, mucho más contemporánea, de la década del 90, se llama Radway, que Barbero recupera también, entonces viene a cuento porque dialoga con todo, que un poco cuestionaba estos estudios que dicen, vieron, están los estudios de denuncia sobre la telenovela, lo que dicen es, bueno, típica historia, la mucamita, pobre, se enamora del muchachito rico de la familia en la que trabaja, en la casa en la que trabaja, y ellos se enamoran perdidamente, y la familia, que está la madre del chico es una ogra, es lo peor, y combate ese amor porque quiere que su hijo se case con la hija de un banquero o con la hija de un político. Y entonces combate el amor y ellos se separan y después logran reunirse y al fin de cuentas, como todas estas historias siempre tienen a Romeo y Julieta como paradigma narrativo, a fin de cuentas mueren, ¿no? Cuando logran consumar el amor, mueren. Y bueno, el paradigma crítico que dice, es una pelotudez, quieren convencer a las mujeres pobres de que la salvación es casarse con un pibe rico, de que digamos, que les dan como analgésico, digamos, a todo el dolor y sufrimiento que sufren, lo que le dan es un cuentito berreta que les dice que la salvación es esa, digamos, que la única salvación posible no es transformar el orden social, no es que está mal que las empleadas domésticas vivan una vida de padecimiento, sino que lo que tienen que hacer es conseguirse un muchachito rico. Entonces, que encima que la salvación ni siquiera depende de su propio trabajo, depende del hombre que se consiga, de con quién se casen, que hay que casarse bien, digamos, que para que el destino deseable para una mujer es casarse bien. Eso es lo que dice el feminismo crítico, diciendo, mirá esta pavada que nos están contando. Y en cambio esta autora que yo le decía, Radway, que proviene también de los estudios culturales ingleses, más contemporánea nuestra, digamos, posterior a Williams, a Hogarth,
lo que nos dice es que el problema es que esta crítica feminista no entiende nada, no entendió nada, no vio lo que pasa con esta crítica feminista, que no se tomó en serio la novela, que para entender qué pasa, por qué las mujeres de sectores populares ven estas historias, hay que tomarse en serio la novela, y hay que escuchar a las mujeres de sectores populares sobre por qué ven esto. Y lo que dice Rado es, analizando lo que dicen estas mujeres que ven la telenovela, lo que dicen estas mujeres no es que ellas creen que la historia es real. No es que creen que en una de esas se casan con un muchachito rico y zafan, se salvan. No es eso lo real, lo verosímil de la historia. Lo verosímil no es el muchachito rico o la muchachita pobre. Lo verosímil de la historia es las dificultades que padece esa empleada doméstica, el sufrimiento que padece y los anhelos de transformación de su situación que tiene. Eso es lo real. Lo verosímil es lo emotivo, los sentimientos que pone en juego esa protagonista, no el argumento. ¿Se entiende? ¿Dónde está la verosimilitud? ¿Dónde está la verdad del sentido? La verdad del sentido no está en el argumento, que es lo que veían estas críticas feministas. La verdad del sentido está en las emociones que experimentan los personajes, que son las mismas emociones, dicen las entrevistadas por Radway, que sufren ellas. Ese padecimiento, ese anhelo de transformación, eso es lo real. Entonces, no es ningún, el consumo de estas telenovelas no es ningún analgésico, no es ningún narcótico para encubrir el dolor que produce el orden social. Al contrario, es un lugar para elaborar, para conceptualizar, para experimentar ese padecimiento, para tramitarlo, diría el psicoanálisis, para elaborarlo afectivamente. ¿Sí? Entonces, esta otra escuela, esta otra corriente del feminismo comunicológico, digámosle así, bueno, en estos últimos años se fue acercando a algunos productos de la industria cultural como muy cuestionados. Y en Argentina tenemos algunos estudios y trabajos sobre, tenemos el caso este de Felitti y Espataro sobre 50 sombras de Grey. Los libros y las películas de 50 sombras de Grey, obvio cuestionadas por... Bueno, perdón, otra deriva más. Autoras como Felitti, Espataro, otra que es profe de la Facu, Silvia Elizalde, lo que vienen trabajando es cómo en los últimos años, en las últimas décadas, se vienen desarrollando espacios de discusión, de reflexión femeninos, no políticos, no feministas, espacios de discusión y reflexión femenino, que no son políticos, que no son feministas, pero que sin embargo fueron permitiendo el desarrollo de una conciencia feminista. Del tipo espacio para, no sé cómo se llaman estos lugares, talleres para aprender a bailar el caño, en el caño. O, no sé, ruedas de mujeres, estas ruedas, estos espacios de discusión sobre los ciclos de la luna, o podría ser algo vinculado, no sé, a la astrología, este tipo de espacios que en la mayoría de los casos no tienen una concepción política, pero que, dicen estas autoras, en esos espacios se fue conformando algo que explica el auge del feminismo post Ni Una Menos en la Argentina. Bueno, y problematizando estos productos de la industria cultural, también estas autoras empiezan a ver que hay algo de esto que se va conformando y yo les diría que la clave para acercarse al texto de Felipe y Espataro es intentar
ver con ellas su estrategia. O sea, seguir con ellas la estrategia de análisis de esta obra que desarrollan. ¿Dónde está el sentido de la obra? ¿Cómo entender este fenómeno que son 50 sombras de Grey? Hay que analizar los libros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hacen estos autores es intentan ver cómo primero la obra se conforma en cierta circulación. La obra se constituye a partir de la relectura de comunidades de fans, y cómo la obra circula por ciertos canales y es apropiada por sus lectoras. Entonces, lo que hay que reconstruir es esta trama de producción, circulación y consumo de la obra, para poder comprender el fenómeno 50 sombras de Grey o cualquier otro. Lo que hay que seguir es este proceso de producción, circulación y consumo. ¿Dudas? Felipe Espataro. No. Eugenia tenía una duda sobre el TP. ¿Está por ahí, Eugenia? Sí. ¿Sí? Dilo. Estará escribiendo, Eugenia. Mientras ¿dónde está esto? Acá. Bueno, mientras nos metemos a las preguntas. Parte 1. Preguntas. Parte 1. Pregunta 1. 1A. ¿Cómo define Thompson el concepto de clase obrera? Ahí llegó donde dice qué implicancias teóricas tiene que afirmar que su constitución de la clase obrera se trata de una formación. Ahí lo vemos. Bueno, ¿cómo define Thompson el concepto de clase obrera? Se los dije, les di la respuesta en esta conversación. ¿Cómo se vincula la idea de que la comprensión de la clase obrera debe estar siempre encarnada en gente real y en un contexto real, con lo que Grossberg llama el corazón de los estudios culturales, el contextualismo radical? Ahí tienen que leer la ficha. Hay un apartado que se llama contextualismo, no pueden fallar. ¿Qué implicancias teóricas tiene afirmar que su constitución, la constitución de la clase obrera, se trata de una formación? Es esto que estábamos diciendo, porque el libro de Thompson, el texto que tienen ustedes, es el prefacio de un libro. El libro se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra. Y yo les decía, para Thompson, la clase obrera no existe en sí misma, sino que la clase obrera se produce en una historia de luchas que inician en las luchas, en las revueltas campesinas, en los siglos XIV, incluso antes, en el siglo XIII, XIV, XV. Se desarrolla, entonces, en ese proceso se desarrolla una toma de conciencia que opone dominantes y dominados. Y sobre esa conciencia que existe previo a la Revolución Industrial, entre las clases populares en Inglaterra, sobre esa conciencia se desarrolla la clase obrera. O sea, los sindicatos, todas estas instituciones más modernas de la clase se forman. Entonces, la idea de la formación tiene que ver con esto, con que la propia clase participa de su conformación, que es un proceso dinámico, se forma
de manera dinámica, que es un proceso histórico, que se puede reconstruir históricamente. Esa es la idea. Tienen que leer el prefacio, ¿no? Para terminar de... ¿Qué relaciones puede establecer entre el concepto de clase obrera y la definición de lo popular planteada por Hall? Que yo creo que en esta charla que tuvimos les di la respuesta de por qué lo popular se vincula a esto, lo popular de Hall se vincula a esto que dice Thompson sobre la clase obrera. Parte 2 es una discusión vieja, les traemos una discusión vieja del año 10, que tiene un poco más de 10 años, pero es una discusión que de vez en cuando vuelve. La hemos visto reaparecer unas cuantas veces. Que es, bueno, una discusión sobre Arjona en este caso. Fito Páez critica a Arjona. Arjona en el 2010, ¿no? Y Arjona responde. Y a partir de eso, el suplemento, hay un suplemento de página 12 que saca a Eduardo Liberti, a Mariano Enríquez y otra gente, publica notas sobre Arjona, ¿no? Problematizando a Arjona. Y yo les digo que de vez en cuando reaparece, que es esta discusión sobre, bueno, ciertos productos masivos románticos, que de vez en cuando aparece, y siempre aparecen las voces que dicen, bueno, es una boludez. Lo que saben que es esta música romántica, una boludez. Siempre está ese, que es una porquería que lo que hace es estupidizar a las mujeres y a los hombres. Y entonces la idea sería que lean los artículos de Liberti y Enríquez para después. El punto B, hay una primera parte donde tienen que hablar de Martín Barbero, explicar por qué para Barbero tiene éxito el melodrama en América Latina, y tratar de hacer una comparación en la que dice, en lo que dicen Aliberti y Enríquez con lo que plantea Barbero. Paren que tengo una pregunta acá. No están acá, a ver. Los artículos están en la consigna, si yo no me equivoco. No están los links. Ahora van a tener que esperar hasta esta tarde que subamos los links. En la misma consigna les ponemos los links. Digamos, eso los hipervinculamos en la consigna. Son artículos re cortitos, son muy breves. La idea entonces es esta, es que comparen los argumentos del éxito del melodrama de Barbero con lo que Aliberti y Enríquez dicen sobre esta música melodramática, que es la de Arjona. Y después, en el punto 3, desarrolla las vinculaciones entre lectores de industria cultural que Felitti y Spataro reconstruyen para el caso de las 50 sombras de Grey, y en base a esos antecedentes, ¿cuál sería el modo más apropiado para acercarse al gusto con Arjona? Es decir, imaginen qué es lo que habría que hacer para pensar Arjona de acuerdo a la aproximación de Felitti y Spataro, y qué aspectos del fenómeno sería necesario tener en cuenta. Ahí los está compartiendo una compañera en el chat. A ver. Ahí está todo. Ahí están. Es eso que compartió Constanza. Tienen que leer el de Enríquez y el de Aliberti. Yo les diría que lean. Igual creo que les volvemos a subir, guárdense este link, porque está bueno, pero les volvemos a subir la consigna con los hipervínculos, así también les ponemos, si quieren leer la respuesta que dio Arjona a lo que declaró Fito Páez. No está mal, digamos, tener el... Y, a ver, me había anotado
una cosa que no hice, que quizás puede estar bien que hagan, en el texto de Barbero, en la página 244 del texto, en el segundo párrafo, dice Barbero: ahora podemos retornar al melodrama, a lo que allí está en juego, que es el drama del reconocimiento. Del hijo por el padre o de la madre por el hijo. El reconocimiento del hijo por el padre o el reconocimiento de la madre por el hijo, ¿no? Lo que mueve la trama es siempre el desconocimiento de una identidad y la lucha contra los maleficios, las apariencias, contra todo lo que oculta y disfraza. Una lucha por hacerse reconocer. ¿No estará ahí la conexión secreta del melodrama con la historia de este subcontinente? América Latina es el subcontinente, ¿no? En todo caso, el desconocimiento del contrato social en el melodrama habla, y habla bien alto, del peso que para aquellos que en él se reconocen tiene esa otra socialidad primordial del parentesco, las solidaridades vecinales y la amistad. ¿Estará entonces desprovisto de sentido preguntarnos hasta qué punto el éxito del melodrama en estos países habla del fracaso de unas instituciones políticas que se han desarrollado desconociendo el peso de esa otra socialidad, incapaces de asumir su densidad cultural? Entonces, ahí está todo. ¿Sí entendieron lo que les dije? Está todo en ese párrafo. Está todo ahí. ¿Qué quieren que les diga? O sea, cómo la industria cultural logra recuperar una lógica de vincularidad, un modo de construir las relaciones sociales que las instituciones estatales rechazan. Un modo de construir las relaciones sociales que permite activar esa matriz cultural negada. Es decir, ahí donde el Estado fracasa o niega, triunfa la industria cultural. Esto, y cerramos acá la clase, muy importante tener en cuenta la perspectiva. Barbero se escribe de los medios a las mediaciones. Este libro se escribe se publica en el año 87, se escribe en la década del 80, que es una década, la década del 80, la década del 90, son décadas de fuerte cuestionamiento a las instituciones estatales. Cuestionamiento por derecha y por izquierda a las instituciones estatales. Es decir, es un momento de crisis de las instituciones estatales, y en ese contexto de crisis de las instituciones estatales, Barbero nos está diciendo eso. Ahí donde fracasan las instituciones, ahí es donde triunfa la industria cultural. Lo que quiere decir es que Barbero está encontrando una transformación de la lógica de la reproducción de la hegemonía. Es decir, la lógica de reproducción de la hegemonía está desplazándose de la centralidad estatal hacia otra centralidad, que es una centralidad mercantil, que es la centralidad de los medios, que son empresas privadas. ¿Se entiende esto? Bien. Bárbaro. ¿Alguna duda, pregunta, algo más? No. Bueno, espero entonces sus trabajos prácticos número 3 y estaríamos con esta materia. Estaríamos terminando el cuatrimestre. Así que, nada, obviamente, cualquier duda, lo que sea, escriban. Si tienen preguntas y eso, escriban en el grupo, en el posteo. Ahora, si quieren, escriban cuando postee la grabación de la clase. Así queda también para el resto. Si tienen alguna pregunta, quizás les sirva a los demás. Bueno, nos vemos. Bueno, profe, nos vemos. Chao, profe. Gracias, profe, nos vemos. Chao, Chao, gracias. profe. Gracias.